Del trono del mal al reino de Cristo, mi encuentro con Lucifer, el rey de las tinieblas, y la victoria en el nombre de Jesucristo. Por Augusto Kiala Makengo. La gloria del Señor. Introducción. Qué hermoso y maravilloso regalo ser el vaso de Jesucristo. El Señor Jesús Cristo es el más grande comandante en jefe victorioso que nunca fallará ni siquiera tener una sola derrota en la batalla. Me criaron para deshonrar a Lucifer y causar estragos al reino de las tinieblas. A cualquier lugar a donde vaya. Saqueo el infierno y pueblo cielos para Cristo. El Señor me usa poderosamente para rescatar a los cristianos atados, cristianos engañados y cautivos de las garras del diablo. Esta es mi llamada. Este testimonio es para glorificar el nombre de mi Maestro y Señor Jesucristo sobre cómo me dio la victoria sobre Satanás, nuestro archienemigo. El diablo obviamente está furioso. Página 1. Porque expondré su derrota en este testimonio. Gloria al Señor Dios Padre, honra y alabanza al Hijo del Hombre Señor Jesucristo, y poder y fuerza sea dada al Espíritu Santo, mi mejor amigo y confidente de todos veces. Esta es una experiencia poderosa en el compromiso de guerra espiritual que va a sacudir a tu vida y te llevará a un rudo despertar y a la comprensión de que el enemigo, el diablo, es real y muy inteligente y astutamente más astuto que cualquier inteligencia o sabiduría humana. Cualquier ser humano amenazando al diablo sin la cobertura del Señor Jesucristo está provocando a un gigante que eventualmente destrozará su vida y lo deshonrará hasta el punto de la muerte. La Biblia dice que cuando el enemigo, Leviatán, se levanta, nadie, ni siquiera el hombre poderoso puede resistirlo de cualquier manera. Va más allá decir que es así poderoso que no le teme a nadie. Compruébelo usted mismo. Job 41, 25-29. Cuando él se levanta, los poderosos tienen miedo, a causa de los quebrantados purifican ellos mismos. La espada del que lo ataca no puede sostener, la lanza, el dardo, ni el coselete estima el hierro como paja, y el bronce como madera podrida. La flecha no puede hazlo huir, las piedras de la honda se convierten con el en hojarasca. Los dardos se cuentan como rastrojo, se ríe del temblor de una lanza. La ignorancia de las tácticas, ataques y movimientos del enemigo es fatal donde se refiere a la vida espiritual de un creyente. Todo verdadero cristiano está llamado a comprometer al enemigo al valor de la decisión y obtener la victoria en el poder nombre de Jesucristo. Ver Joel 3:14. Por mi experiencia he llegado a saber que Lucifer es muy inteligente y más sabio que cualquier sabiduría humana. Él es astuto y el mal en todos sus caminos. Solo puedes dominar y derrotar a Satanás cuando sabes el gran maestro que lo derrotó primero en la cruz del Calvario, el Señor. Página 2. Jesucristo. El Señor Jesucristo nos demostró en un espectáculo público y espectáculo cómo derrotar al diablo y todos sus agentes. La Biblia dice claramente que los exhibió públicamente en la cruz, Colonia 2, 14-16. Porque el Señor lo derrotó primero con una lucha feroz que tardó años en concluir, puedo le garantizo que perderá el punto y estará completamente cegado a sus caminos y astucias si no seguís los pasos del Maestro y Señor Jesucristo mismo. Antes de seguir leyendo mi testimonio, le aconsejaré que considere orar en serio. Mi pasado: soy bisnieto del rey del Congo, Kango Udiantotila desde 1400-1914. Este reino cubría la parte norte de Angola, RDC, Congo y partes de Gabón hacia arriba. Quienes estudiaron la historia de los reinos africanos lo saben. Muy bien. Mis padres son de uno de los clanes de este reino. El rey de Congo hizo varios pactos con Lucifer, representados en forma de dragón y serpiente. Este era su poder. Decretó que todo rey, príncipe o duque en el reino debe tener muchas esposas, como era la tradición en cada reino que existió en África durante ese periodo. La evidencia de esta práctica todavía se ve en Lesoto, donde el rey posee muchas esposas. Este reino, más tarde dividido en dos tribus, tribu de Kinshasa y la tribu Kimpanzu, por instigación de los portugueses cuyo objetivo era dividir para gobernar mejor. Mi padre es de la tribu de Kimpanzu. Lo supe desde mi niñez porque mi padre solía decir: cuéntanos historias sobre nuestros orígenes. Se consideraba parte del ritual de los hijos del reino para conocer su origen. Era una forma de adoctrinamiento. Página 3.
Este rey hizo un pacto con Lucifer para protegerlo y darle poder a cambio de las vidas de los hijos del reino. Y para él, tener poder significa tener muchas mujeres, hijos, dominio sobre otros reinos. Y yendo a la guerra. Este rey vendió esclavos a los comerciantes portugueses y otros europeos potestades. Y todo esto ha sido una maldición sobre los hijos del reino que están vivos hoy. Mi nacimiento misterioso, mitad espíritu y mitad ser humano, nací de manera misteriosa en un municipio llamado Quimbele, que significa cuchillero, y un pueblo llamado Mutuangulo, que significa cabeza de puerco. Soy seguro que ya estás empezando a tener una imaginación viva del entorno donde nací. Mis padres pidieron por mí a sus dioses dragones y serpientes. Tuvieron gemelos antes que yo. En la tradición de la tierra donde nací, los gemelos son respetados y venerados como mensajeros de los dioses. Mi padre estaba prohibido, según su tradición, entrar en casa de otra mujer antes de las 6. Terminarían los meses de ayuno sexual tradicional. Pero mi padre rompió deliberadamente esa ley tradicional después de 3 meses. Tenía 4 esposas en ese momento. Él murió dejando atrás 7 esposas y unos 30 hijos. Mi madre es la primera esposa. Así que mi padre entró en la casa de otra esposa y desencadenó la ley satánica que estaba reforzado. Inmediatamente después de este acto, murió el segundo niño gemelo. En el funeral, una serpiente salió del cadáver del niño y todos los presentes en el funeral se puso de pie para matarlo. Sorprendentemente, cuando intentaron perseguir y matar al serpiente, mi padre se puso de pie y les gritó diciendo que si alguien se atrevía a matar a su Dios, todos morirían porque esa serpiente era su protección. Entonces todos retrocedieron y dejaron de intentar matar a la serpiente. El gemelo superviviente. Página 4. Hermano inmediatamente comenzó a colapsar. Fue golpeado por una grave enfermedad que paralizó sus piernas mientras se estaba muriendo. Mis padres fueron a consultar con sus dioses y los ancianos, pero las respuestas apuntaban a la muerte de este hermano gemelo porque mi padre había quebrantado la ley tradicional que llamamos establecida ley demoníaca. Eso sí, la serpiente y el dragón son los espíritus totémicos de toda la familia. Mis padres, después de 3 años de llevar al hermano gemelo sobreviviente a varias brujas médicos para pasar por rituales de brujería, luego mi padre, por algún tipo de iluminación demoníaca, decidieron hacer una promesa a sus dioses, los dragón y serpiente. Dijo a los ancianos y a los dioses, si hacéis este gemelo muchacho vive, seguramente te lo pagaré con un bebé en reemplazo del que quien murió. Después de 3 años, el niño todavía era muy pequeño y no podía caminar. De hecho, como en ahora, mientras escribo este testimonio, mi hermano todavía está lisiado de una pierna. Después de este incidente, mi padre fue a la casa de mi madre y se la llevó en el proceso. La serpiente que se había metido en la zarza vino a la casa y entró mi madre y aquí que fui concebido. El día que nací, yo se le dio el nombre de Futila, que significa pago en mi lengua materna. Tenga en cuenta que me dieron este nombre para significar el pago al dios dragón de la familia. En esta dedicatoria fui prácticamente entregado a Lucifer como pago en sustitución del que había muerto. Como resultado, me convertí en propiedad de Lucifer y una casa viva de serpientes y dragones desde ese momento. Como están las cosas escrito, y se convertirá Babilonia en montones de ruinas, en morada de dragones, en asombro y burla, sin morador. Jeremías 51 horas y 37 minutos. Página 5. Mira que yo era realmente una guarida o morada de dragones y serpientes. Mi vida era de naturaleza babilónica. Mi comportamiento a lo largo de mi crecimiento fue serpentino ya que la serpiente influyó en mi carácter y mi comportamiento fue moldeado y dirigido por estos espíritus. Y no tenía miedo de nadie, quien quiera que fuese. De hecho, estaba aconsejando a muchos adultos sin saber de dónde venía la sabiduría. Fui muy controlador, manipulador y astuto en mi enfoque, al igual que los dragones o serpientes. Recuerdo que el hermano gemelo sobreviviente creció conmigo, éramos de la misma altura, fueron a la escuela al mismo tiempo, estaban en la misma clase e hicimos rituales satánicos para gemelos juntos. Mis padres nos harían sacrificar gallinas y cabras a los dioses.
Ambos teníamos mucha confianza en la protección de los dioses. E incluso estábamos amenazando a otros con los poderes que poseíamos. En la actualidad, de hecho, no sabíamos que eran de Satanás. Siempre pensamos que estos eran dotes o dones dados por Dios. A la edad de 4 años, cuando estaba por empezar la escuela, algo misterioso sucedió, lo que también marcó mi vida. La práctica normal en mi país es que el sistema de registro de nacimiento está vinculado al registro y matriculación escolar sistema. Como resultado, antes de que un niño sea aceptado e inscrito en cualquier escuela, en la escuela cotejaría el nombre que da el niño con el del registro de nacimiento antes de que sea aceptado y matriculado en dicha escuela. El primer día que fui a escuela para inscribirme, la maestra de jardín de infantes me preguntó ¿cómo me llamo? Para mi total asombro, alguien destelló en mi mente el nombre y la imagen del primer presidente de Angola, Agostinho Neto. Así le respondí al maestro y dijo que mi nombre era Agostinho. En circunstancias normales, habrían llamado a un adulto para confirmar que el nombre que había dado era el correcto nombre. Pero el maestro simplemente me creyó y siguió adelante y me inscribió. Página 6. Increíblemente, a partir de ese momento mi nombre cambió, y en todos mis documentos, mi nombre pasó a ser Augusto en lugar de Futila. Entonces, desde ese día, me llamaron Futila solo en casa mientras estaba en la escuela. Documentación, mi nombre había cambiado. Cuando llegué a casa y me preguntaron qué nombre le había dado en la escuela, les dije que me llamaban Agostinho, que completamente sorprendida y conmocionada a mi familia, que se preguntaba cómo había llegado a ese nombre. Maldad en abundancia en mi vida. Desde entonces soñaba con tantas serpientes y pitones rodeando mí, siguiéndome, y durante el día cuando iba a la granja con mi madre, las serpientes huirían de mí. Soñaría tener serpientes y pitones moviéndose por todo mi cuerpo, en la lengua, en las palmas de las manos, debajo mis piernas, y sentiría físicamente y sentiría las serpientes en mi espalda arrastrándose, y la gente lo vería literalmente. Yo era literalmente una jaula y una casa de serpientes y pitones como su templo. Lo sabía porque cada vez que una serpiente o pitón vendría en mi sueño, vería un incidente misterioso en el tiempo de día. La primera vez que entré en contacto con una mujer fue el incesto con mis hermanas. Mi cuñado, o sea, el hermano de mi madrastra, y yo intercambiamos hermanas. Yo digo mi hermana porque en verdad es mi hermana. Fui introducido a la homosexualidad por mi primo, hijo del hermano de mi padre, cuando yo tenía 12 años. Yo era el único niño que se enfrentaría a mi padre para regañarlo. Mis hermanos, que eran mayores que me, usaría para enfrentar a mi padre. Recuerdo cuando tenía unos 14 años y alguien me despertó en medio de la noche para salir de la casa. Página 7. Cuando lo hice, escuché el ruido de personas tocando tambores, cantando y bailando. Llegó al lugar solo para nunca encontrar a nadie. Me sorprendí y entré en el casa inmediatamente. Iría al monte a recolectar hongos solo para escuchar gente friendo pescado y cocinando. Me acercaba a ver qué era, solo para nunca encontrar a nadie. Había pasado por mucha preparación en varias ocasiones para el día más grande de iniciación completa a Lucifer. Este día solo tiene lugar después de varios días de formación en las leyes tradicionales. Comencé a tener un gran interés en los rituales de mi padre, y era evidente que era yo quien estaba a estar seriamente preparado en comparación con los otros niños. Otros fueron declaradas brujas, pero yo era la única que mi padre consideraba limpia. El Aria me llama papá y me desconcierta porque nunca entendí por qué se dirigió a mí como lo hizo. ¿Por qué tanto respeto hacia mí en comparación con otros niños? Nunca entendí eso, hasta esta revelación. Ojo, todo esto estaba teniendo lugar en un entorno normal en lo que a mí respecta. Pensé que era la práctica tradicional normal, pero de hecho, todas esas prácticas eran prácticas de brujería. Hermanos, lo que apreciamos como tradiciones u otros pueden llamarlo cultura en Occidente, es de hecho la doctrina de Lucifer en nuestras familias. La evidencia de esto está en Marcos 7:13, invalidando así la palabra de Dios con vuestra tradición de que has transmitido. Y muchas de esas cosas que haces. La impureza sexual me atrapó y el resultado fue que comencé a tener sexo. Encuentros con muchas mujeres de una manera desenfrenada.
Yo era responsable de un aborto y además empezó a robar a la gente. Esto lo hice varias veces. Además, los términos del pacto que mi familia hizo con Lucifer fue que yo llegaría a ser plenamente consciente y consciente de él cuando cumpliera 20 años de edad, pero sucedió un milagro antes de que cumpliera 20 años. Página 8. ¿Qué pasó cuando estaba por cumplir 20 años? Crecí en las tradiciones, pero asistía a una iglesia reformada al mismo tiempo. Mi familia mezcló hábilmente las prácticas de los rituales demoníacos de la iglesia y la familia. Y se le enseñó a creer, aceptar y practicar ambas cosas como si fueran de Dios. Mi padre me enseñaría especialmente cómo protegerme usando tanto la Biblia como el rituales. Por ejemplo, diseñaría una cruz en la arena, la rodearía con un círculo, pon la Biblia delante del círculo y dime que salte sobre ella 3 veces y me protegería. Así me enseñaron el engaño, hermanos. En esta iglesia reformada, yo era el maestro de coro, y en el coro teníamos más hermanas que hermanos. Empecé a tener sexo con estas hermanas inocentes una por una en una pequeña habitación que había alquilado. En la puerta había escrito en inglés, hay entrada pero no hay salida, para decir que si una mujer entrara allí, tendría sexo con ella ya sea con su propio consentimiento o si se negaba, usaría la fuerza y la violaría. Ahí fue donde estaba llevando a las hermanas en el coro después de engañarlas de que yo tenía algo para ellos. Se interesarían tanto y actuarían descuidadamente, seguirían conmigo sin siquiera pensar en llevar a un amigo con ellos. Les diría que no, llévate un amigo, o de lo contrario no le daría lo que mal compré. Entonces el diablo y la serpiente estaba trabajando en mí con toda su fuerza ahora. Yo era tan malo que ni tenía corazón de compasión, ni siquiera pensó en mostrar respeto a nadie. Pero irónicamente, en la iglesia, los padres de las hermanas me veneraban tanto, me respetaban mucho, llevaba la Biblia como un cura, pero yo era un dragón con piel de cordero. Estos padres en la iglesia confiaron tanto en mí que me confiaron a sus hijas para que las guiara. Tuve libre acceso a sus hogares bajo la cobertura de consejero espiritual, solo para desviar a sus hijas de la más a la maldad y a la impureza sexual. Hermanos, me quedé sin sentido. Me gustaría agregue una palabra de advertencia aquí, que los padres cristianos que tienen el Espíritu Santo, página 9, y no tienen revelación para cada día acerca de sus casas, son continuamente engañados por Satanás, que usa a las personas cercanas a ellos. Insto a los cristianos a tener al Espíritu Santo como su mejor amigo y depender de él seriamente por el crecimiento de sus hijos. Cuando estaba por cumplir 20 años, era profesora de inglés en una escuela privada. Escuela donde impartí 6 clases diferentes y en cada clase tenía una novia. Esto significa que tuve 12 novias, excluyendo las que tuve fuera de la escuela. A causa de la perversión sexual y la impureza me convertí en un habitante de varios espíritus demoníacos y pájaros odiosos. Recuerdo que después de que me entregué a Cristo y comencé a buscar liberación, el Señor me mostró una visión. En la visión, vi una cama donde estaba acostado con una novia y alrededor de la cama varios demonios bailando alrededor, y cuando terminé la actividad, se redoblaron en 2 por 2. Parecían tener 20 y se convirtieron en pareja de 40 demonios. 20 de esos entraron en mi vida y otros 20 en la chica que estaba conmigo. Luego vi Apocalipsis 18, 2-3 que dice, con voz poderosa gritó, caído. Caída es Babilonia la Grande. Ella tiene ser morada de demonios y guarida de todo espíritu maligno, guarida de todo ave inmunda y abominable. Porque todas las naciones han bebido el vino enloquecedor de sus adulterios. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los mercaderes de la tierra se enriquecieron con sus lujos excesivos. Como puede ver, establecí varios lazos del alma con chicas que contaminé. Muchos con dragones y serpientes y aves detestables. Hermanos, cuando durmáis con una mujer, te conviertes en una jaula de maldad e impureza al beber el vino de... Página 10. Impureza sexual. Las chicas o los chicos que andan por ahí metiéndose en la impureza son seriamente haciendo el evangelismo del diablo. En esta escuela había un amigo cristiano que me invitó a un campamento organizado por la Unión de las Escrituras en Luanda. Cuando me invitaron en diciembre 1993,
pensé para mis adentros, bueno, ya soy cristiano, entonces, ¿cuál es el problema? Ir a este lugar. Sabía que inevitablemente conseguiría más chicas y volverse poderoso. ¿Recuerdas cuando yo era niño? Me enseñaron en una manera práctica que tener muchas chicas significaba tener mucho poder. Fui al campamento. Estaba lleno de niños y niñas. El primer día, vinieron predicadores y enseñaron sobre el arrepentimiento y el servicio a Dios a una temprana edad. Pensé para mí mismo, ¿y qué? No creo que esté perdido, solo necesito entender más la palabra y seguir con mi vida como estaba. Pero algo comencé a agitarme y un sentimiento de regalo comenzó a inundarme y comencé a estar convencido en mi corazón. Pero lo ignoré y continué orando. El segundo día, llegó un pastor y evangelista que realmente desafió y cambió mi vida. Recuerdo ese momento tan vívidamente como si hubiera sucedido hoy. Este párroco, que ahora está con el Señor, predicó un mensaje sobre el arrepentimiento genuino y conversión y habló de cómo los jóvenes van todos los días al infierno y acerca de cómo están completamente comprometidos con Satanás en su obra de engañar gente. Predicó en profundidad durante unas 2 horas y después de eso dijo, yo quiero que todos se dispersen en el jardín de la sala de acampada y quiero que tengas un tete-a-tete con Dios, solo tú y Él y resuelvas tus problemas con Él allí. Si no te arrepientes seriamente y encuentras a Dios allí, no vuelvas al salón. Página 11. Esto fue un desafío serio para mí. Aunque obedecí y entré en el jardín, pensaba dentro de mí que no tenía nada que resolver con Dios. Como se sentó, algo me dijo que empezara a diseñar un corazón de amor con una flecha en el suelo. Entonces, mientras otros rezaban en serio y en voz alta, yo estaba jugando en lugar de pensar sobre los días que estaba perdiendo en este lugar sin mis amigas. Yo estaba deseando impureza. Estaba sentado casi en el centro donde podía ver a la mayor cantidad de gente posible. Estábamos sentados allí llorando mucho. Cuando menos lo esperaba escuché una voz hablándome, diciéndome, si no te arrepientes hoy, seguramente morirás. Yo estaba asustado. Miré a mi alrededor para ver si alguien se me había acercado, pero vi nadie. Miré para ver quién estaba cerca de mí orando. Vi que la chica que era un poco más lejos de mí estaba clamando a gritos que le fueran perdonados sus pecados y el niño a mi izquierda también estaba en una profunda oración de arrepentimiento. El hombre, más allá abajo de mí también estaba en oración. Me quedé tranquilo y seguí dibujando. Cuando escuché la voz por segunda vez decir, si no te arrepientes hoy, seguramente morirá. Dije, ¿qué es esto? Cuando traté de distinguir lo que era pasando, la tercera voz volvió a pronunciar las mismas palabras e inmediatamente caí hacia adelante, forzado sobre mis rodillas y mi corazón comenzó a romperse como galletas secas. Y comencé a sentir como si mi corazón fallara y me estuviera muriendo en el piso del centro de retiro. Quería responder a la voz para decirle que ahora estaba listo para arrepentirme, pero no pude. Estaba tan desesperado por decir algo tanto que después sentí el deseo de arrepentirme, sentí como si me ahogara. Apenas podía respirar y todo de repente, las palabras comenzaron a ser arrancadas desde lo más profundo de mí y me comenzó a salirse de mi boca. Entonces comencé a llorar, confesando mis muchos males, hábitos e iniquidades al Señor con amargura y remordimiento. En ese mismo momento vi mis pecados venir a mi mente tan vívidamente, uno tras otro como en una pantalla de televisión. Por primera vez ese día, tuve una visión de mi vida siendo página 12 del Trono del Mal al Reino de Cristo por Augusto Kiala. Traducido de las tinieblas a la luz. Seguí llorando tanto que no paré llorando hasta que vinieron a llamarnos para que volviéramos al salón. Yo todavía estaba llorando y sollozando sobre mis iniquidades y para que el Señor me acepte. De vuelta en el pasillo, el pastor preguntó si nos reconciliamos con Dios por medio del Señor Jesucristo y de todos se veían muy serios con lágrimas corriendo por sus mejillas como agua. De hecho, todos estaban llorando mucho ese día. El cuarto y último día de campamento fue un día muy serio para mí. Me sentí tan limpio que no quería dejar eso lugar.
No querer dejar el lugar se debió en parte al hecho de que estaba miedo de cómo me enfrentaría a todas esas numerosas novias que había dejado atrás. ¿Cómo iba a tratar con ellos? ¿Qué les iba a decir? Lo único que yo podía pensar y hacer era clamar al Señor Jesucristo para que me ayudara a salir de esos enredos. Eso sí, mi conversión fue solo el punto de partida de mi experiencia de guerra y constituiría la pelea más grande de mi vida. Yo no tenía idea de lo que me esperaba, pero confié en Dios. Ese último día, oré mucho por ayuda y cuando saltamos al camión que nos llevaba de regreso, tuve una segunda visión. Estaba en el camión y salió una luz delante de la cabina del camión, despejando toda la oscuridad que había al frente. Detrás de yo vi hermosos jardines de frutas, jardines llenos de manzanas y otras frutas y gente vestidos de blanco recogiendo los frutos. Se veía tan hermoso que pensé que era el paraíso. Y de hecho fue la experiencia del paraíso. El comienzo de la guerra con poderes oscuros. Cuando llegué a casa esa noche con mi amigo y colegas de la escuela de inglés, dormimos en nuestra cama. Cuando era casi la 1 a.m., Lucifer vino a mi habitación para reclamarme. En el sueño, vi que estaba caminando por un camino alto. Página 13 del Trono del Mal al Reino de Cristo por Augusto Kiala. Que llegó a una encrucijada. La carretera principal tenía música hermosa y atractiva. Y la gente se divertía en placer y abundancia. Sobre el contrario, el pequeño camino angosto, era tan pequeño y difícil de caminar y, sin embargo, en la gente que caminaba allí tenía paz y la calma fluía de ella. Como está escrito, pero pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y solo unos pocos la encuentran. Mateo 7:14. Me atrajo este pequeño camino angosto y cuando quise entrar en ese angosto camino, Lucifer inmediatamente tomó mi mano izquierda. Cuando Lucifer sostuvo mi mano izquierda para llevarme de vuelta a la carretera, el Señor también tomó mi mano derecha. Así que había una pelea entre el Señor y Lucifer por mi vida. Lucifer tiraría a su lado y el Señor tiraría a su lado. Como sucedía en el espíritu, en el físico, estaba empujando a mi amigo que estaba profundamente dormido en la cama al suelo. Él estaba muy sorprendido y asustado cuando se dio cuenta de lo que me estaba pasando y cómo me balanceaba adelante y atrás en la cama. Entonces, cuando la pelea estaba tomando lugar, el Señor Jesucristo tiró tan fuerte que caí al lado derecho de la cama en el camino angosto y en ese mismo momento me desperté y comencé a orar con mi amigo que me dijo que vio y supo que yo estaba involucrado en un gran y pelea difícil. Él no sabía mucho acerca de la guerra espiritual y los demonios. Posesión. Cuando nos despertamos temprano en la mañana, mi amigo salió y yo me quedé prepararme para el día en que a la puerta llegara el primer tentación. La novia que más amaba, amor engañoso, vino por el mal normal, sesiones de impurezas. Estaba tan decidido a terminar con todo que rápidamente fui a la puerta y crucé mis manos sobre la puerta para evitar que entrara. Y luego le anuncié que ahora había nacido de nuevo de verdad y que estaba convertido. Esta chica era miembro del coro donde yo solía ser el maestro de coro, así que ella, página 14. Me conocía muy bien a mí y a mis caminos engañosos. Ella respondió y dijo, ¿cuántas veces te convertirás? Siempre dices eso. Y ella se abrió paso a la fuerza bajo mis brazos y entré directamente a la habitación. Luego se desnudó desnuda como tenía la costumbre de hacerlo. Ella hubiera estado completamente desnuda si no fuera por su bikini. La miré muy enojado y le dije, te mostraré que esta vez hablo muy en serio, sí, muy en serio cuando digo que nací de nuevo. La dejé en la casa y se fue para siempre. Nunca más me puse en contacto con ella. Hubo un par de veces, la vi en el camino a la iglesia bautista donde entonces yo estaba teniendo comunión, pero no entablaba ninguna conversación con ella. Todo lo que decía era, buenos días, y luego pasaba de largo. Esto pasó hasta después de 10 años cuando fui a ella y le pedí perdón por todo lo que tenía hecho a ella a través de la impureza. El resto de las chicas se desvanecieron como si supieran lo que me había pasado. Y me volví tan serio con el Señor que comencé a leer la Biblia, libro de la vida, en serio, y también cada libro que encontraría sobre el pecado, el arrepentimiento y la muerte a sí mismo. Lucifer no se dio por vencido en perseguirme. No entendía por qué,
pero sabía algo estaba conectado pero no lo comprendía. Sueños con serpientes y los dragones aumentaron más, la pobreza golpeó mi vida y yo estaba muy miserable. Me faltaban cosas como ropa interior y zapatos, pero estaba decidido a seguir al Señor. Asistí a varias cruzadas evangélicas, incluyendo los de la Asociación Billy Graham a través de TV, y leo misionero libros, algunos de Loren Canning y muchos otros autores. Sabía que necesitaba liberación, pero no sabía cómo y no entendía nada de ese tema. Página 15. Varias veces Lucifer enviaba chicas para atraerme a la impureza, pero yo estaba decidido a no volver a servirle a toda costa. El Señor Jesús era ahora mi fuerza, mi Salvador, mi nuevo Maestro y mi Señor. Empecé a ayunar tan a menudo y tan en serio que los amigos temían el tipo de revelaciones que comenzaron a fluir de mi boca. Estaba decidido a morir a mí mismo y crucificar la carne y toda sus malicia. Empecé a despertarme temprano en la mañana desde la 1 a.m. hasta las 4 a.m. para orar y llama al Señor. El camino de la liberación del dragón, el leviatán y las serpientes. La liberación es un tema muy difícil y complicado donde un ser humano es preocupado por la carne en la que vive el espíritu humano. La Biblia declara que la carne es uno de los enemigos que impiden al hombre gozar de una vida libre y sana vida. 1 ya en 2:16 porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia del ojos y la vanagloria de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Después de pasar algún tiempo en la iglesia, me hice evangelista y dominical. Profesor de escuela. Empecé a ejercer la autoliberación que complicó el temas de mi vida tanto más porque no entendía completamente cuán profundo era el poderes con los que estaba tratando eran. Las serpientes intensificaron sus ataques sobre mí, pero yo sabía que un día el Señor me libraría. Debido a la guerra en mi país, estaba forzado a viajar a Zimbabue donde fui misionero trabajando con un equipo de pareja de Yuan, Juventud con una Misión, y yo era el pastor de jóvenes de la Iglesia Bautista. Para acortar una larga historia, estaba tan ocupado en hacer la voluntad de Dios y siguiendo sus pasos que yo era un evangelista muy activo para alcanzar perdido almas. Estaba ayunando 3 días a la semana y de 10 a 14 días cada 2 semanas. Era siendo usado por el Señor tan poderosamente para liberar a otros, sanar a otros, pero a mí mismo tuve serpientes, hernia, y estaba usando anteojos porque casi desarrollé. Página 16. Miopía, una afección ocular defectuosa. Estaba llamando al Señor para que respondiera y trae sanidad a esas áreas de mi vida. Un día, un siervo de Dios vino de América a Harare para una cruzada milagrosa y asistí. Cuando predicaba en el poder de la sangre de Jesucristo, llamó a todos los que tenían anteojos para tirarlos al piso y estrellarlos. Todos, más de 1 millón. La gente de los que usaban anteojos hizo lo que se le indicó, pero yo tomé los míos y me los metí en el bolsillo, pensando que por si acaso me pongo peor, mira mis falta de fe. Pero Dios fue fiel conmigo y me sanó completamente de esta condición. Había encontrado a mi esposa en el Señor antes de ir a Zimbabue. Me casé con ella cuando regreso de Zimbabue. Había descubierto un ministerio llamado Olangiboso Ministerio de Guerra donde comenzó a orar y pasar por su liberación. Este es un poderoso ministerio dado por Dios que trata con la liberación y la guerra. A retomar los grandes detalles, regresé y comencé a seguir a Dios en ese ministerio para buscar mi liberación, porque las cosas no estaban mejorando. Mi principal objetivo en ese ministerio era casarse, pero los siervos de Dios o ministros de liberación que me recibieron revelación de Dios acerca de a mí. Me habían visto llegar del extranjero en un ataúd como muerto. Ellos por lo tanto accedió a ayudarme seriamente. Me sometieron a un programa intensivo de enseñanzas y ayuno. Fue en este primer plano donde comencé a recibir varias revelaciones del Señor acerca de la naturaleza de la persona que yo era. Aprendí mucho y pasó por un entrenamiento serio durante unos 7 años. Mientras estaba allí, fui liberado de tantas cosas y fue allí que el Señor me reveló cómo nací y cuando le dije a mi madre, ella confirmó los detalles. Así también mi madre vino seriamente a dar su vida a Cristo porque era imposible que un niño conocer detalles tan profundos a menos que sea por revelación o que se lo digan. Página 17.
Alguien que conocía los secretos. Pero en esta etapa mi padre ya había fallecido. Lejos. Aquí tuve tantas otras revelaciones y visiones que contaré en otra ocasión si Cristo se demora para levantar a su novia en el rapto, el día que todos estamos esperando con impaciencia por. Convocado por Lucifer a los primeros cielos un mes antes de la pelea personal con Lucifer, estaba en una visión nocturna donde fue convocado inmediatamente al primer nivel jerárquico del reino satánico para reunirse con el consejo de Lucifer comandado por un archidemonio. Parecía un ángel caído con los poderes del mismo Lucifer. Cuando llegué al lugar, estaba como un estadio abierto de desfile militar donde se sentaban las personas más prominentes de un lado y la gente estaba sentada del otro lado del desfile estadio, como sucede en China o Corea del Norte cuando hay un desfile militar. En el estrado estaban sentados los altos mandos militares, también estaban sentados ministros de cada país de la tierra, generales y coroneles. Reconocí a algunas personas que son los principales comandantes militares en la tierra sentados en el escenario cerca del archidemonio. Este fue finalmente el consejo de principados, potestades y gobernantes. Y estaba atónito de estar en un lugar así del que solo leí en la Biblia, Efesios 6, 10-13. Aquí el Señor me mostró claramente cómo el concilio de la oscuridad está organizada. Mientras estaba de pie en el escenario, para mi sorpresa encontré un grupo de personas que también fueron citadas para ser sentenciadas por desobediencia de órdenes de pactos ancestrales con el gran maestro del mal, Satanás. Este arcodemonio llamó a una de las personas en el grupo donde yo estaba parado. Él empezó diciendo: convoqué esta reunión porque ha habido una violación de órdenes y convenios dentro de nuestro personal oculto, refiriéndose a mí. Continuó diciendo, página 18 del Trono del Mal al Reino de Cristo por Augusto Kiala. Que él iba a ordenar a todos a su comando de voz que se inclinaran ante él y adorarlo como un signo de la lealtad de todos al Maestro de la Iluminación, Lucifer. También dijo que si alguien no obedece las órdenes de inclinarse ante yo, personalmente lo destruiré como voy a hacer con este ahora mismo como una demostración. Desde su asiento, miró atentamente a esta persona que fue tomada del grupo con el que estaba parado para hacer un experimento de destrucción de él. Cuando lo miró, salió fuego, tormenta de ala y fuego rojo líquido. Su boca y desintegró por completo el cuerpo de esa persona en presencia de todos. Inmediatamente después de esto, todos en el escenario y en el piso se inclinó ante este archidemonio excepto yo. Me quedé quedándome aunque estaba temblor de miedo de que este archidemonio me destruiría a mí a continuación por desobedecer pedidos. Este escenario parecía muy similar al de Sadrach, Mesach y Abednego en la Biblia. Cuando el archidemonio vio que no me había inclinado ante él, estaba muy furioso y enojado conmigo y les dijo a todos: esta persona no parece haber aprendido la lección. Está desafiando mis poderes. Antes de destruir ti, te ordeno que te inclines inmediatamente. Mientras hablaba, uno de sus militares, el personal, vino a mí y dijo que está hablando con usted, le aconsejo que se incline inmediatamente. Le dije: no me inclinaré ante nadie sino solo ante Cristo Jesús. Este lo puso muy furioso y dijo: ahora te voy a destruir. No pude imaginar que mi lucha fue larga y este fue el encuentro preliminar con el poderes superiores de la oscuridad antes de enfrentar a Lucifer. El archidemonio bajó del escenario para enfrentarme. Medía unos 5 metros delante de mí y el poder del mal fluía de él y era muy terrible. Cuando dio el primer paso hacia mí, recordé una técnica que Rebecca Brown había usado contra algunos satanistas en su libro, Prepárate para la guerra. En la visión, mi mente fue inmediatamente a Efesios 6, toda la armadura de Dios. Inmediatamente le dije al archidemonio: mira, tengo este escudo. Lo acabo de hacer por página 19. Fue porque para mí mismo no veía nada conmigo en mi mano izquierda, pero para mi asombro, el archidemonio se detuvo y me miró y dijo: ¿de verdad crees que esa cosita con luz te defenderá? Cuando dijo eso, entonces me di cuenta de que, de hecho, el escudo de la fe que estaba usando era real como la Biblia. Lo dice. Entonces avancé un paso hacia el archidemonio y él hizo uno paso hacia atrás. Ahora, sabía que me tenía miedo, así que rápidamente hice otro paso y otro.
Y cuando quiso escapar, fuego y enorme luz salió del escudo de la fe que desintegró gravemente la archidemonio en pedazos. Cuando los principados y potestades vieron lo que había sucedido con su gran maestro y líder, comenzaron a transformarse ellos mismos en diferentes tipos de animales. Algunos se transformaron en león, leopardos y pájaros para volver corriendo a su estado natural en la tierra. Cuando vi eso, me sabía que la victoria era mía en el poderoso nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Y me sentí aliviado de que ahora comencé a ir y encontrar mi camino a la tierra. En esa confusión, algunos 2 soldados del reino del mal habían perdido su capacidad de regresar en la tierra y parecían perdidos y no sabían cómo volver a la tierra. Era yendo y un ángel apareció en mi frente y me mostró el camino a la tierra. Este era literalmente un puente con un gran río que divide la tierra con el primeros cielos. El ángel me puso un puente para cruzar y cuando estaba cruzando, los 2 soldados trataron de seguirme rogándome que los ayudara a llegar a la tierra porque habían perdido sus habilidades de brujería para volver a la tierra. En ese momento, mi teléfono sonó en la visión. Cuando lo recogí, era mi esposa y ella me preguntó, ¿cómo estuvo la pelea? Empecé a explicar cómo era. Cuando yo crucé el río, el puente desapareció y el ángel también desapareció y yo estaba de vuelta en la tierra. Cuando volví en mí, le dije a mi esposa lo que estaba sucediendo. Nos comprometimos con el ayuno y la oración serios, porque sabía que nuestras vidas estaban en juego. Página 20. Hasta esta etapa, mi esposa y yo sabíamos que estábamos teniendo una experiencia extraña. Nos preparábamos en oración y ayuno para un eventual incidente. Una semana después, yo fui llevado a enfrentar a Lucifer. Véase a continuación el relato de un encuentro que tuve con Satanás, la serpiente antigua también llamada Lucifer, el engañador. Mi encuentro con el mismo Lucifer y como el Señor lo derrotó era un viernes, venía del trabajo a las 6 de la tarde. Durante todo el día, y tuve estado pensando y reflexionando en el Señor. El día anterior tuve una seria revelación que me dio la impresión de que algo misterioso iba a me paso. Entonces, cuando llegué a casa a las 6:30 p.m., le dije a mi esposa que quería acostarse a escuchar las noticias del salón bajo la mosquitera. Era la primera vez que tenía una experiencia fuera del cuerpo. Justo como empecé escuchando las noticias, un ángel apareció en la habitación y en esa visión le dijo que me pusiera de pie y que necesitábamos irnos. El ángel a cargo de mí vino a mi habitación a las 7 p.m. mientras estaba acostado y escuchando las noticias después de un ajetreado día en el trabajo. El ángel me pidió que me levantara y nos dejara ir. Yo estaba bajo el mosquitera ya que había muchos mosquitos en esa época en Angola. Él recogió, me levantó de la cama y me llevó al salón de la iglesia donde comenzó a darme instrucciones y entrenamiento sobre cómo me encontraría con una figura en el mundo de los espíritus sin mencionar todavía el nombre. Como mencioné antes, mi familia había hecho un pacto con el dragón y el leviatán, el mismo diablo, y vendimos nuestras vidas a él, incluso como muchos esclavos a América y Europa. Así que para que el Señor rompa ese gran pacto, necesitaba enfrentarme al mismo Lucifer en el segundo cielo. Obtuve y para mi asombro, no podía tocar mi cuerpo, traté de hablar con mi esposa pero parecía infructuoso. Traté de hacer un gesto y agitar mi mano hacia ella, pero parecía difícil. El ángel y yo recorrimos una larga distancia hasta el salón de la iglesia y paje 21 del trono del mal al reino de Cristo por Augusto Kiala. En ese momento no tenía nada de ropa, pero el ángel garantizó que usaría mi ropa adecuada una vez que estuviéramos en las instalaciones de la iglesia. Y pensé que no encontraríamos a nadie en la iglesia, pero, para mi sorpresa, había mucha gente cantando y adorando a Dios. Lo asombroso fue que allí había fuego sobre sus cabezas, estaban bajo la unción del Espíritu Santo. Allá también eran intercesores orando por el supervisor general de la iglesia. El ángel inmediatamente me llevó dentro de una sala de la iglesia y me vistió y me puso en el centro de la iglesia mientras todos me miraban. Y desde la expresión en sus rostros, tuve la sensación de que tenía una misión difícil por delante. Yo para cumplir. El ángel me dijo con quién me iba a encontrar y cómo era. Luego me entrenó, enseñándome cómo debo comportarme cuando me encuentre con esta personalidad y lo que debo hacer.
Después del entrenamiento, el ángel tomó mi mano izquierda. Y subimos hasta el segundo cielo donde aterrizamos en un templo. Eso era tan raro, estaba limpio pero tenía un pentagrama y un círculo alrededor de la estrella de pentagrama. El templo tenía 4 piedras blancas en cada esquina y cuando vi que sabía dentro de mí que iba a encontrarme con alguien raro y malvado. El templo estaba lleno de maldad y había demonios gigantes encadenados como guardias alrededor de las columnas del templo. El ángel fue y se sentó en un árbol fuera del templo en el segundo cielo y comenzó a mirarme con las piernas y las manos cruzado como alguien sentado cómodamente. Empecé a mirar alrededor para ver a la persona que el ángel que me había descrito. Yo en las instalaciones de la iglesia. Mientras daba la vuelta a este templo malvado, el ángel sentado en el árbol me indicó que mirara hacia atrás y cuando lo hice, lo oí aquí una joven, bella, encantadora, atractiva personalidad llena de seducción estaba detrás de mí. Hermanos, Lucifer no es quien pensamos que es. Él era tan atractivo que las niñas de sus ojos me tiraban hacia él como si fuera a entrar dentro de él. Su poder era tan grande que apenas podía mantenerme de pie. Cuando página 22 del Trono del Mal al Reino de Cristo por Augusto Kiala. Frente a él, lo miré a los ojos como el ángel me había instruido, sus ojos miraban claro como el cristal alrededor pero demasiado negro en el centro, y sentí como si estuviera tirando del suelo para tragarme. Sus ojos representaban el mal y sentí que estaba en peligro de morir. Tuve que pararme firmemente pegado al suelo para evitar ser extraído por estos ojos malvados del suelo en ese mundo malvado que el centro de sus negros ojos malvados representados. El ángel en el entrenamiento me había dicho que siempre mantener mis ojos fijos en él y nunca permitir que mis ojos se desvíen mientras miro a él y que tenía que mirarlo a los ojos y no temer. Así que comencé a investigar sus propios ojos mientras ambos nos movíamos alrededor del templo con los ojos de cada uno ojos concentrados en el otro. Yo no sabía entonces por qué este escenario de ojo se estaba llevando a cabo una búsqueda ocular y lo que significaba. El ángel sentado en el árbol habló a mi mente como si me hubiera leído la mente y supiera lo que estaba pensando, diciendo, porque está escrito, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas y cuán grande es esa oscuridad, Mateo 6, 2-2-2-3, y por eso el diablo está mirando en vuestros ojos para encontrar falta en vosotros. Inmediatamente escuché eso en mi espíritu, me entró una santa ira y comencé concentrándome en mirar muy fijamente en el ojo del diablo y dentro de mí confesando a Cristo. Entonces el diablo empezó a citar mal la palabra de Dios torciendo algunos versos, y comencé a contradecirlo diciendo, no está escrito así, y él decía está escrito, diría, no está escrito así. Todo esto mientras no mencionaba al final de mis declaraciones el nombre de Jesús Cristo, cuando en la última cita errónea del diablo dije enojado, no está escrito así en el nombre de Jesucristo. Inmediatamente, todo el terreno del templo temblaron como en un terremoto y los gigantes cayeron y el diablo fue arrojado abajo en lo que parecía un piso de concreto. Empezó a temblar allí donde se transformó en una bestia malvada y con un grito y humo desapareció. Mientras escribo. Página 23. El relato de lo que ocurrió ese día es tan vívido ahora en mi mente como si fuera sucedió ayer. Después de eso me quedé allí sola, esperando que volviera a aparecer en cualquier momento. Mientras yo estaba mirando, reapareció en una apariencia de humo como el mal y lleno de maldad esta vez. Todos sus poderes fueron cargados sobre él y el mal fue irradiando de su cabeza y tenía diferentes tipos de maldad. Me dije a mí mismo que esta vez me desgarraría y me tragaría en serio. Pero a mi asombro, sentí que la paz y la calma me invadían, pude concentrarme y comencé a pelear con el puño a puño. Le daría un golpe en la cabeza y él devuélveme el golpe sin éxito. Mientras estaba en este estado, me desperté físicamente para orinar, pero incluso a ese nivel, traté de tocar a mi esposa para hablarle, pero estaba incapaz de. Cada vez que visitaba la casa de los caballeros y casi de inmediato, regresa al segundo cielo con la velocidad de la luz. Esto sucedió sobre 3 veces. Apenas noté la transición entre levantarme para orinar y el momento de la lucha en el segundo cielo.
Inmediatamente miré al ángel que estaba sentado cómodamente en el árbol, pensando que vendría a ayudarme, pero se quedó donde estaba sentado. Pensé para mis adentros, porque este ángel no viene a ayudarme. Y él leyó mi mente de nuevo y respondió: esta batalla debe ser peleada por ti solamente. Entonces, Lucifer y yo seguíamos peleando y peleando cuando el ángel me señaló que había un palo como un bate de béisbol en el suelo. Luego lo recogí y golpeé el diablo en la frente y se le hinchó. Desarrolló una protuberancia muy larga con sangre al final de la misma que no goteaba ni caía. Entonces, en ese mismo momento en que cayó, los gigantes alrededor del templo fueron liberados de sus cadenas para venir y ayudar al diablo a pelear conmigo. Empecé a luchar contra todos ellos una vez. Comenzaron a lanzarse hacia mí como un enjambre de abejas malvadas. Página 24 del Trono del Mal al Reino de Cristo por Augusto Kiala. Cubriéndome luego los golpeé seriamente en el nombre de Jesús y los derroté. El centro comercial. En ese momento, todos ellos se transformaron en seres malvados y desapareció. Cuando terminó esta pelea, el ángel bajó del árbol y sostuvo, me levantó y dijo: ahora vamos a retroceder frente a este templo como vinimos y de vuelta a la iglesia de nuevo. Cuando llegamos al piso de la iglesia en la tierra, yo y el ángel miró juntos a ese segundo cielo. El cielo estaba abrió y Lucifer apareció en las nubes para decirme: te destruiré. Y el ángel me dijo: dile que si no te derrotó en la pelea, nunca derrotarte de nuevo. Así que le dije eso y desapareció y los cielos se cerraron. Entonces inmediatamente el ángel me llevó de nuevo a la casa para encontrarse con mi cuerpo tendido en la cama. Cuando volví en mí, comencé a contarle el incidente a mi esposa, como mi mano izquierda estaba un poco paralizada. Llamé a mi padrino a la oración y a mí la mano volvió a la normalidad. Después de este incidente, mi vida se volvió miserable y fui atacado por todos lados. Inmediatamente al día siguiente después de la pelea, el diablo envió un ángel maligno para encontrarse con mi familia durante el día y tuvieron una reunión de emergencia donde fueron a decidir mi destino a nivel familiar. Mientras la familia se reunía contra mí, mi hermano salió de la reunión y me dijo que no quería ser parte del complot familiar en mi contra y me contó todo lo que estaban planeando. Cada vez que iba a trabajar, podía sentir e incluso ver a algunas personas malvadas caminando conmigo y dentro de los taxis que tomaría. Estaba tan consciente de su presencia malvada con mis sentidos físicos. Tenía una plantación de 3000 bananos, pero se secó misteriosamente. Tenía dinero en mi cuenta bancaria. Increíblemente, ese dinero también fue confiscado por la policía. Compró un auto combi que fue destruido misteriosamente en el camino desde el sur. Página 25. África. En un intento por tener algo que hacer mientras no tenía trabajo, compré un autobús para negocio, pero eso también se perdió misteriosamente y no puedo explicar cómo. Un día, conducía con mi esposa e hijos en un automóvil prestado por un hermano en Cristo, y el coche empezó a correr a toda velocidad, guiado por un demonio. Nosotros nos dirigíamos a un accidente hasta que el Señor nos salvó milagrosamente. Cuando la gente vino a nuestro alrededor y descubrió que todos estábamos a salvo con todos. No dañoso. Mi vida se convirtió en un desastre como Job en la Biblia, aunque no perdí cualquiera a la muerte. Después de todas estas pruebas, un miembro de la familia fue enviado con la misión de venir y hechizar a mis hijos y matar a uno. Cuando esta hermana llegó a mi casa y se apoderó de mi hijo, Ezequiel, el niño inmediatamente comenzó a convulsionar y a morir. Sus ojos salió y empezó a echar mucha espuma por la boca. Hice todo tipo de oración y aplicó todo tipo de técnicas de guerra usando versículos de la Biblia, pero parecía infructuoso, porque el muchacho se estaba muriendo. Finalmente me inspiré para correr a la casa de la madrina que está como a 20 o 30 km de donde yo vivía. Cuando yo llegó, mi madrina tomó al niño y se acostó sobre él dentro de la habitación y la hice como oración sobre el hijo de la tsunamita y mi niño se levantó milagrosamente. Además de eso, mis hijos comenzaron a ser atacados con enfermedades. Para mi total asombro e incredulidad, mi familia vino físicamente a golpearme y mi mujer arriba, porque habíamos destruido el pacto familiar y los altares.
Después de este incidente, hicimos entender a los miembros de la familia que solo Cristo debe ser venerado y adorado. Ningún altar familiar debe ser reverenciado. Nosotros los perdonó y los restauró a Cristo. Empecé a recibir muchas visitas demoníacas en el dormitorio y en la sala de estar. Que llegué a un punto en que luché con mis manos físicas y los derroté en el página 26. Poderoso nombre de Jesucristo. Siempre pasaba que después de varias peleas mi cuerpo se paralizaba del lado derecho y llamaba a mi padre espiritual, mentor, que siempre oró conmigo y Jesucristo me haría completo de nuevo. Recuerdo un día, estaba viendo TVN y un siervo de Dios estaba predicando con una unción tan poderosa sobre la victoria sobre los demonios, cuando de repente, 6 demonios gigantes aparecieron en mi sala de estar y comencé a pelear con ellos literalmente. Cuando mi esposa me escuchó, vino a unirse a la lucha sin viendo a estos gigantes en la habitación, pero yo era ellos claramente e incluso podía sentir su agarrarme. Lo que hizo fue ayudar orando contra ellos. Fue tal momento de tormento y lucha que pensé que nunca terminaría. Perdí el trabajo misteriosamente y yo estaba desconcertado. Inmediatamente entré en un programa de ayuno de 21 días que el ministerio había planeado para los discípulos. Durante el ayuno Dios hizo muchas cosas y prodigios. Perdí casi todo lo que tenía. Había luchado contra tantas pitones que aparecían en mis visiones incluso cuando estaba en la cama del hospital enfermo. La enfermera fue enviada por demonios para inyectar el mal medicinas en el goteo cuando inmediatamente el Señor me hizo despertar y yo noté que mi cuerpo era alérgico a los medicamentos que se administraban y yo estaba comenzando a hincharse en el brazo. Así que llamé al médico que notó que aún se había administrado una receta incorrecta que pertenecía a otro paciente a mí. Inmediatamente después de este incidente que fue alrededor de las 11 a.m., me quedé dormido y vi. Una pitón vino a la cama del hospital, tomé una espada que vino de la nada y cortó la cabeza de la pitón y la mató. Cuando me desperté, la habitación se reunió. Página 27. Quien estaba en estado de coma grave se curó y comenzó a caminar milagrosamente. Gloria al Señor Jesucristo. Después de todos los problemas por los que pasé, el Señor comenzó a restaurarme. El Señor restauró mi ser espiritual como ser humano y derramó su gloria sobre mí. El Señor me bautizó con su Espíritu Santo y varios dones comenzaron a manifestarse a través de mí hasta ahora. El Señor proveyó un trabajo durante el ayuno de 21 días, me sanó a mí y a mis hijos. Hermanos, nuestro Dios es imponente y muy poderoso. Él existe para nosotros y es un verdadero Padre que defiende con fiereza a sus hijos. Yo hablo solo por su gracia y poder. Hermanos, esta experiencia me ha hecho muy consciente de los poderes de maldad y el reino de las tinieblas, sino con toda certeza acerca del poderoso y asombrosa liberación de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la primera vez que estoy escribiendo esta experiencia mía para ser distribuida a todos, para construir su fe en el Señor y para aseguraros la victoria que tenemos en Cristo Jesús Señor nuestro y Maestro. Normalmente hablo de ello en partes, pero nunca lo he escrito abajo en su totalidad para que cualquiera pueda leer hasta ahora. Recientemente, Lucifer apareció en mi dormitorio para gritarme y preguntarme por qué estoy compartiendo mi testimonio. Hermanos, esa es absolutamente una instrucción divina compartir mi testimonio con todos. El Señor sabe que librará a muchos y animará a muchos a saber que el diablo es un enemigo derrotado incluso con todos sus poderes. La venida de nuestro Señor Jesucristo, visiones del rapto. Después de la experiencia anterior, tuve tantas visiones y revelaciones sobre el venida del Señor. Recientemente, he tenido muchos sueños de éxtasis y estoy muy seguro de que página 28. Que el Señor aparecerá en las nubes de los cielos en cualquier momento ahora. Voy a decir 2 de ellos. Primera visión, vi un ángel que me dijo, ve y lee Zacarías capítulos 6 y 9. Cuando lo cogí para leer descubrí que había 4 ángeles en los 4 rincones de la tierra listos para tocar las trompetas. Así que cuando me desperté y revisé las escrituras, era exactamente lo que vi en el sueño. Así que hermanos, muchas otras hermanas y hermanos en Cristo han tenido revelaciones de éxtasis similares y nuestro Dios no miente, pronto se cumplirá su palabra. No sabemos si incluso terminaremos este año,
así que querido lector, prepárate y ríndete. Satanás es tan malvado y astuto. Él no ama a la raza humana, así que no seas tonto para quedarte y enfrentarlo en absoluto. Es tan malvado y solo tiene malas intenciones. Segunda visión, aproximadamente a las 0:50 am del 11 de abril de 2011 mientras dormía, tuve un sueño donde estaba parado afuera de un edificio. Vi un enorme caballo blanco lleno de luz y gloria y poder que descendió del cielo para traerme. Cuando el caballo aterricé, fui instantáneamente transformado en mi cuerpo espiritual glorificado y fui traído por el ángel. Estaba tan feliz mientras el ángel me llevaba a ver a unos cristianos, quienes se quedaron atrás. Entre ellos estaba cierta hija espiritual que yo conozco. La encontré a ella y a muchos otros cristianos que se quedaron atrás sin ser arrebatados y no recibieron los cuerpos espirituales aunque estaban tan esperando ansiosamente el rapto. Esta hija empezó a preguntarme, ¿por qué no estaba raptado? ¿Por qué? ¿Por qué? Me arrepentí y esperé al Señor, le entregué mi vida. Y ahora me quedo atrás. Ella se quejaba amargamente y yo en mi cuerpo espiritual flotando aterrizó junto a ella y le dijo, creo que no te rendiste muy bien ante el Señor, aunque digas que te arrepentiste. Creo que te fuiste o ignorado para revisar bien ciertas áreas de tu vida. Revisa de nuevo tu vida y yo estoy seguro de que encontrarás alguna parte en la que no te arrepentiste bien o te fuiste. Página 29. Desesperado. Empecé a decirle que ahora tenía el último cambio para. Nunca acepten la marca de la bestia, permanezcan fieles a Cristo nuevamente, y aunque será torturada y cortada poco a poco, le cortarán la mano poco a poco o taparse los ojos con vida, que nunca acepte la marca del bestia. Yo le dije, es mejor soportar el sufrimiento de la tortura, aunque no será fácil, que ir al infierno por la eternidad con la marca. Cuando yo. Dicho esto, sentí como si me dijeran que subiera. Tenía todos mis sentidos tan vívidos. Fui para unirme a la gran cola de tantos, pero tantos cristianos que van al cielo. Se despidió de ella y comenzó a volar. En la misma visión, el Señor me comisionó a mí y a otro hermano cristiano que también había recibido el cuerpo resucitado para ir y entregar una carta a los CEOs y presidentes de ciertos bancos multilaterales, identidad oculta por instrucciones del Espíritu Santo, y volé con este hermano que nunca conocí en la tierra, pero estaba muy feliz de estar con él. En este proceso, mientras estaba en mi cuerpo espiritual, encontré yo de pie en el salón de un cierto presidente de un banco multilateral a quien advertido de que nunca coma ni beba la comida que se le ofrecerá en la ceremonia en la que iba a dar un discurso. Entendí que la comida aquí era el engaño, palabras de los líderes espirituales ortodoxos de las iglesias tibias. Los guardias se habían olvidado de advertirle, pero yo lo hice. Él fue a esta ceremonia y cuando volvió por la emergencia, parecía que la ceremonia había sido interrumpida por el caos que el rapto trajo al mundo. Fue un caos que este presidente de un banco empezó a derribar ciertos decretos y leyes que había aprobado durante su gobierno y diciendo, ahora autorizo a la gente a ir a sus países de origen y postularse para convertirse en primeros ministros o embajadores, ya que deseo con la experiencia de este banco. Parecía que este presidente no tenía más ganas de vivir y estaba tan perplejo con los acontecimientos que tuvieron lugar. Yo y el hermano que fuimos enviados allí de repente recibimos una carta que página 30. Parecía descender a nuestras manos desde los cielos, pero escrito con una letra muy hermosa, escritura angelical con tinta de sangre, lo percibí como la sangre del Señor Jesucristo. La carta estaba dirigida a obispos de ortodoxos y conservadores tibios, iglesias que se habían comprometido con los presidentes de este mundo en intercambio de favores, dinero y reputación para llegar a fin de mes en este mundo. Cuando recibí la carta estando en mi cuerpo espiritual, el presidente de este banco estaba allí, parecía que estaba representando a todos los presidentes, y también había un anciano obispo que representaba a todos los obispos ortodoxos y conservadores, iglesias que estaban tibias. Empecé a leer la carta frente a su cara y el presidente del banco. La letra con sangre se leía así, por lo que puedo recordar, no en orden cronológico, pero las palabras que puedo ver incluso ahora de la carta de sangre. Obispos y líderes espirituales, el Dios de todos los dioses del cielo,
dice, ustedes sabías bien mi palabra, te enseñaba muy bien y estabas enseñando otros. Su estado y posiciones de influencia lo corrompió a usted y usted me dejó mis palabras de verdad para preferir bienes, favores, dinero en intercambio de mis maneras y mis palabras. Hiciste que mis caminos parecieran débiles, favorable a los líderes mundiales y sin valor. En lugar de seguir es fiel. Oh, líderes, hay de ustedes que ahora se quedaron atrás porque ustedes no me seguir fielmente. Mientras leía la carta a este líder espiritual que representaba a todos los que se fueron detrás de obispos e iglesias conservadoras o tradicionales que eran tibias, este obispo o reverendo con una túnica larga y cadenas de oro con una gran cruz en su página 31. Pecho, empezó a gritar, no, no, no. Eso no puede ser posible, no puede ser, no, no digas eso de nuevo. Su corazón le fallaba mientras decía esto. En el sofá estaba sentado, estaba sosteniendo su corazón contra su pecho tan fuerte como alguien teniendo un ataque al corazón. Insistí diciéndole, sí, prefieres placer que nuestro Dios, prefieres recibir riquezas, bienes, favores y dinero que decir la verdad, ahora quedaste atrás. ¿Qué vas a hacer? Mientras hablaba, el presidente y director general de esta banco multilateral, dijo, sí, los favorecemos líderes de las iglesias. En cierto, pero ustedes no nos predicaron la verdad como es. Así es exactamente como. La iglesia tibia de la Odisea fue advertida por el ángel en el libro de Revelaciones. Entonces por esas palabras del líder, tomé la carta de manos de este líder espiritual ortodoxo y comencé a desgarrar pieza por pieza y lo arrojé sobre el rostro de este líder espiritual y sostuve la mano de mi hermano cristiano que estaba en el cuerpo resucitado conmigo y empezamos a volar alto, muy alto, vislumbrar lo que parecía un edificio dorado grande, alto, pero muy alto que conducía hacia cielos. Mientras volábamos en nuestra hermosa gloria y cuerpos cubiertos de luz, yo estaba pensando para mí, cuando llegaremos a los cielos, íbamos y subiendo y parecía muy lejos pero pudimos ver el edificio que parecía un gran túnel hacia los cielos en cuanto hacia los cielos. Comencé a pensar cómo podría encontrar los jardines del paraíso, su belleza y demás, y luego despertó del sueño. El final del sueño. Hermanos, ¿están listos para el rapto eminente? Está tan cerca que muchos están ignorando su llamado porque desean construir casas, terminar la carrera universitaria, tener hijos en la tierra y tener una carrera. Algunos incluso me dicen que su destino debe cumplirse todavía. Algunos dicen que el Señor les prometió varias cosas y página 32. Antes de que se cumplan, el Señor no puede arrebatar a la iglesia. Déjame sorprenderte, la mayoría de las promesas del Señor para ti están ligadas a la eternidad. Esto significa que en el cielo muchos se sorprenderán cuando el Señor les presente lo que les prometió en su totalidad para que lo disfruten por la eternidad. Marca mis palabras y crida al Señor para cumplir vuestros deseos en la eternidad, lo cual es mejor que permanecer un minuto más en este mundo malvado, condenado y decadente. En efecto, nuestro Dios está vivo y es poderoso. Conquistaremos todo el tiempo con Él y en Él por los siglos de los siglos. Amo tanto al Señor que no tengo más. Deseo de estar más en esta tierra. En este momento, estoy en casa enfermo y todo lo que quiero es mirar a mi Señor a quien tanto deseo. Desafortunadamente, el poder de las meras palabras que constituyen el habla humana no pueden expresar la fuerza y la profundidad de mi amor-pasión. Hambre y sed de Él. Dios los bendiga mientras nos rendimos y nos preparamos para Él, para siempre hasta que el rapto. Dios lo bendiga, bro.